sus micrófonos en silencio para no poder interferir en la conferencia, ¿verdad? Y por favor, pues estar pendiente. Entonces ya en unos segundos iniciamos. Tenemos 11 participantes, tenemos personas ingresando todavía, ¿verdad? Y mi nombre es Lester Herrera de Agencia Comunica. Es un placer estar con ustedes. Bueno, buenas noches, Leslie. Es un agrado también compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Lester. Buenas noches a todos y es un gusto el poder compartir nuevamente con ustedes una sesión más sobre cómo poder optimizar nuestro tiempo. El día de hoy nuestra sesión está enfocada en el ámbito laboral y seguimos en compañía del psicólogo Daniel Mengíbar. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos nuevamente. Sabemos de que en estos momentos es bien importante poder dar respuestas a muchísimas preguntas y vamos a comenzar con una pregunta para que usted nos vaya hablando y nos vaya ampliando sobre este tema. Y es, ¿cómo podemos lograr la tolerancia en el hogar en este tiempo de crisis? Muy buenas noches, Leslie, Lester y a todas las personas que nos están acompañando. Solo una pregunta, ¿se va a tratar de ámbito familiar o laboral? Escuché otra palabra. La tercera sesión, la destinada para hoy, es ámbito familiar, Daniel. Ah, sí, ok, gracias. No, solo estaba confundido porque me parecía que ya habíamos hablado de cosas laborales anteriormente. Qué bien. Bien, entonces, retomando la pregunta de Leslie en cuanto a la tolerancia dentro del hogar, en primer lugar, recordemos que es normal que en estos días de cuarentena, debido a todo lo que ya está pasando, que ya sabemos, los niveles de estrés y de tensión van a mantenerse altos en cada miembro de la familia, empezando desde el niño pequeño que no está yendo a la escuela, hasta el adolescente que no está viendo a sus amigos y el adulto mayor que no está saliendo a hacer sus cosas de rutina. Entonces, se entiende que cuando hay niveles elevados de estrés, de tensión y todo lo que esto implica, los niveles de tolerancia dentro de la familia se van viendo como disminuidos o de cierto modo limitados. Entonces, una manera de cómo la tolerancia puede mantenerse en cada miembro, yo pienso que lo primero es desarrollar algo que llamamos inteligencia emocional dentro del hogar. Esto significa que de repente van a haber muchas cosas que me van a molestar de las personas que están alrededor mío. Van a haber muchas cosas que de repente van a hacerme sentir más molesto, más tenso, más enojado, más estresado, pero no se trata únicamente de sentir esas cosas, sino también saber cómo expresar y entender el momento cuando algo está pasando y realmente ese algo me está afectando. Entonces podríamos definirlo como, de cierto modo, ampliar el vocabulario emocional que cada uno tenemos. ¿Estoy enojado o estoy molesto? Sí, pero hay un trasfondo y el objetivo sería pues como comunicar el trasfondo. Estoy enojado contigo por esto, estoy molesto contigo por una u otra razón. Ese sería como el elemento número uno. El elemento número dos sería aprender pues a reconocer a nosotros mismos cuando realmente es que estamos experimentando un estado o una sensación en particular, si realmente estoy enojado o estoy resentido, si realmente estoy distante o lo que quiero es dar un mensaje o una señal a esa persona. Entonces, básicamente consistiría, pienso yo, en ampliar la forma en cómo expresamos las cosas, entender e interpretar cómo nos estamos sintiendo en algún momento y de esa forma, pues, tratar de establecer canales de comunicación un poco más fluidos y más asertivos en este caso. Muy bien, Daniel, muchas gracias por esa aportación importante. En las sesiones anteriores hemos tenido algunas preguntas vía chat privado y una de esas preguntas se relacionaba también al ámbito familiar, entonces decidí abordarla en este momento. Esta pregunta fue realizada por la señora Marisela Rodríguez. Ella decía, ¿cuáles son las dificultades o discusiones más frecuentes en la familia y cómo evitarlas o manejarlas, Daniel, desde el punto de vista psicológico? Sabemos que todos estamos en esa presión, de repente en ese estrés, y de repente pues sería bueno ahondar en esas
en esas dificultades permanentes que tenemos actualmente dentro del hogar? Sí, recordemos, Lester, muy buena pregunta, muy importante recabar algunos puntos. Recordemos que en este momento, de cierto modo, la carga o cantidad de trabajo pues, de la mayoría de miembros de la familia en diferentes hogares, de cierto modo, ha aumentado o ha cambiado. La persona que está trabajando, ¿verdad? Ahora le toca hacer el trabajo desde casa y seguir así con las ocupaciones que tiene dentro de la casa. El niño de repente, por no estar acostumbrado a una metodología de homeschool, ahora pues de repente siente más alta la carga de tareas o de aprendizaje que está recibiendo. Entonces, sumados todos esos elementos, puede darse en algún momento que se lleguen a puntos de discusión en donde el niño no quiere hacer la tarea, pero no realmente porque no la quiere hacer, sino porque está cansado. En donde la mamá de repente viene y comienza a regañar al adolescente, pero no en sí porque éste haya hecho algo, sino porque ella está estresada por otras cosas ajenas a él mismo. Entonces, yo pienso que un punto de encontrar como una armonía en este tipo de discusiones que pueda darse, en primer lugar, sería pues entender el rol que cada uno estamos desempeñando y de esa manera asignar así diferentes pues esquemas de lo que le compete a cada quien. En este caso, pues el niño se sabe que debe comprometerse a cumplir con sus tareas en el horario que se le ha indicado. El adulto se entiende que debe, pues, dejar cierto tiempo de las actividades del trabajo para hacer una supervisión a los adolescentes de la casa, o a los niños con sus tareas, o a los adultos mayores que están bajo el cuidado de nosotros también. Entonces, se trataría como para evitar los conflictos, como definir muy bien el rol de cada quien, qué va a hacer cada quien, qué va a representar cada quien. El adulto, si bien es cierto, manejar las cosas del trabajo desde su casa, pero tener cierto tiempo específico para manejar las otras también actividades que hay dentro de la casa. Lo mismo con los niños pequeños, lo mismo con los adolescentes cuando los empoderamos o les asignamos algo en específico dentro del hogar, lo mismo también con los adultos mayores. Entonces mi recomendación sería como esa, definir ese punto y luego pues buscar la manera en la medida de lo posible de que cada quien respete ese rol o esa asignación o ese papel, ¿verdad? Protagónico que le tocaría asumir en estos días dentro del hogar. Muy bien, excelente. Yo creo que esas situaciones en el hogar en este momento se dan a cada instante y como lo comentábamos en la primera pregunta sobre el nivel de tolerancia y cómo manejar también la tolerancia entre nosotros. Leslie. Muy bien, tenemos otra pregunta también, Daniel, ya que usted nos estaba mencionando sobre cómo poder manejar la tolerancia. Cuando vivimos en una familia numerosa, cuando existen hijos, cuando existen abuelos, pero ¿qué pasa, Daniel, si realmente nuestra familia termina siendo solamente una persona, si soy solamente yo en el hogar? Y más ahora que hoy justo daban la cadena nacional y hacían mención que la cuarentena se extiende, ¿verdad? Ya no le podemos llamar una cuarentena porque llevamos ya sobre 2 meses. Y en el caso de Honduras, porque sé que hay personas conectadas de otros países, en el caso de nuestro país se extiende hasta el 17 de mayo, según la cadena del día de hoy. Y existen muchas cosas que pasan por nuestra mente, pero cómo esta crisis puede estar afectando a esas personas que viven solas o que de repente sus familias viven en otro lado y el medio de comunicación solamente sea la parte digital. Ok, muy bien. Hay que entender un punto que es muy importante. Uno de los principios que se maneja a nivel de salud mental en general es el bienestar social que debemos tener nosotros como seres humanos. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que está pues escuchándose mucho ahora en día, nos habla de 3 tipos de cuidados que nosotros debemos tener. El primero es el mental,
o psicológico en este caso, la forma como nos estamos sintiendo, lo que estamos pensando, las preocupaciones que estamos teniendo, cómo las estamos manejando. El segundo es el físico, cómo estoy mi cuerpo, cómo estoy de salud, cómo estoy controlando o manejando el estrés que puedo tener. Y el tercero, pues, es ese vínculo social tan importante que lo necesitamos, incluso más si se trata de personas, pues, queridas, seres queridos cercanos a nosotros. Afortunadamente, pues, ahora en día, con los medios tecnológicos que existen, podemos hacer diferentes llamadas o videollamadas o FaceTime durante el día, o conectarnos, hacer reuniones familiares a través de diferentes plataformas, una como la que estamos usando, y de esa manera, pues, mantener ese vínculo importante con nuestros familiares o amigos cercanos, seres cercanos. En este caso, otro punto muy importante también, de repente, es que haciendo alusión al esquema el nombre de esta actividad, optimiza tu tiempo, una persona que se encuentra, pues, sola en un espacio podría, como de repente, tener más oportunidad de optimizar el tiempo en diferentes cosas, que de repente no pudiera hacerlo otra que está en compañía de muchos. Entonces sería como ver el lado bueno, buscar la ventaja de lo que me traía esto, ¿verdad? Hablaba precisamente el día de ayer, Leslie, con Lester, que nos está acompañando, en alusión a un artículo muy, muy bueno que escribió él mismo acerca de cómo estamos manejando los vínculos familiares en estos días. Lester lo mencionaba, que de repente ahora, pues, hay más tiempo de hacer cosas que antes no se podía. Pero bien, eso las personas que están con otros familiares dentro del mismo hogar, los que de repente por alguna circunstancia u otro se encuentran solos, pues pueden perfectamente mantener la comunicación a través de medios digitales, o pues invertir su tiempo en otro tipo de actividades, pues, que les sean de cierto modo reconfortantes y que les sean de utilidad en algún momento después, cuando ya todo esto haya pasado. Muchas gracias, Daniel. Tengo una pregunta en línea. Creo que tengo a Fabricio. Fabricio, ¿me escucha? Sí, escucho. Adelante su pregunta, Fabricio. Ok. ¿Cómo podemos sobrellevar el estrés las personas que laboran para empresas y que han sido despedidas? ¿Cómo se podría sobrellevar el estrés al saberla o al tener esa incertidumbre al qué pasará mañana en cuanto a la economía, mi economía, si esta situación se agrava más? Porque hay rumores de que no va a terminar el 17 de mayo. Es decir, están como dando así poquitos días y que lo prolongan para otros poquitos días, pero se escucha hablar de varias semanas más que esto va a seguir. Entonces, ¿cómo sobrellevar ese estrés? ¿Qué hábitos deberíamos de adquirir para poder cambiar nuestra forma de pensar? Bueno, yo creo que aquí la pregunta va orientada entre la parte profesional y también de los emprendedores, y realmente que conocemos que la parte de los empresarios y obviamente los emprendedores con esa, que son las personas que sostienen el hogar, Daniel. Entonces yo creo que aquí cabe la pregunta más bien hasta para las dos áreas, y muy acertada. Sí, buenas noches, Fabricio. Gracias por la pregunta. Gracias, Lester, por la participación. Fabricio, contestando un poco, yo pienso que en la medida de lo posible debemos como aprovechar los espacios que la cuarentena nos está dando, incluso a pesar de toda la incertidumbre y temor y miedo y zozobra que todos estamos teniendo, porque es una situación que la está teniendo tanto la persona que tiene un cargo directivo en una empresa, hasta la persona que de repente tiene un rol más
diferentes en una organización. Seguramente usted ya ha escuchado, o las personas que están con nosotros han escuchado, que durante estos momentos de cuarentena es cuando se han dado pues grandes avances en diferentes áreas de la ciencia y del conocimiento como tal. Shakespeare, por ejemplo, por mencionar algo, escribió Hamlet en un tiempo de cuarentena, cuando estaban confinados. Creo que en ese entonces era la peste negra que acechaba en Europa. Entonces, si de repente a la persona ya le dieron la noticia, la fatal noticia de que las operaciones no van a continuar o que se hizo un despido, bueno, pues hay bastante, de cierto modo, cierto tiempo para que se vaya preparando para asumir un rol diferente o más activo cuando esto vuelva a la normalidad. Tener el suficiente tiempo como desde este momento empezar a enviar currículum, ver ofertas de trabajo, o por qué no trabajar en ese proyecto personal que se estaba teniendo desde en sueños o en mente desde mucho tiempo atrás. Y Lester mencionaba el rubro del emprendedurismo como tal. Tengo muchos amigos del rubro del emprendedurismo de diferentes áreas en específico que este tiempo lo están aprovechando para trabajar en su producto, perfeccionar sus ofertas o sus procesos de cómo hacer las cosas. Entonces se trataría como de aprovechar el tiempo en cosas que usted considere van a serle de utilidad, que lo van a postular como una persona más apta, con mejores competencias y habilidades, el momento cuando ya esto se solvente. ¿Verdad? Yo entiendo, de repente no es fácil sobrellevar una carga de estrés como esta, y mucho menos cuando las cosas pues no están muy estables en el lugar donde trabajamos, pero pienso que si buscamos las oportunidades respectivas en su momento, pues las podemos encontrar posteriormente. Es lo que podría comentarles en estos momentos. Muchas gracias, Daniel. Esperamos, Fabricio, que su pregunta haya sido abordada. En el chat público les compartí el artículo del cual Daniel comentaba hace unos minutos. Daniel, tengo una otra pregunta nada más por mensaje privado, y me dice cómo podemos manejar el estrés con nuestros abuelos o con nuestros padres cuando ya son de la tercera edad o ya con los adultos mayores. ¿Cómo manejarlo con ellos? Porque sí, estando en casa, pues todo el mundo se estresa, y yo creo que más ellos. ¿Cómo podemos manejarlo con nuestros abuelos o nuestros padres ya en tercera edad? Debemos entender, Lester, y qué bueno que alguien hace esta pregunta, porque el rubro de la tercera edad es como un grupo de la población que muchas veces no consideramos o no damos toda la relevancia de vida que se debería. Bien, en primer lugar debemos como entender que hay un cambio generacional bastante diferente de muchos años de por medio entre lo que son los nietos millennial o centennial que pueda tener una persona adulta, y la forma en cómo pues cada grupo de edad percibe y siente la información o lo que está pasando. Debemos entender que el ciclo vital del ser humano como tal, ¿verdad? Y cuando hablo del ciclo vital me refiero a las diferentes pues, etapas de la vida que nosotros tenemos: la niñez, la adolescencia, la juventud inicial, la juventud media y pues los adultos mayores, en este caso personas de la tercera edad. Tenemos como ciertas características que nos definen a cada quien. El adulto mayor tiende a ser bastante renuente en algunas cosas. Sus años de vida y sus niveles de experiencia pues, en muchas áreas los llevan a mostrarse como impositivos muchas veces. Entonces es donde, haciendo alusión a la pregunta que se daba al inicio, que hablaba de la tolerancia en el hogar, es donde se deben poner en práctica este tipo de cosas: tolerancia, empatía, respeto, comunicación, ¿verdad? En donde el adulto mayor tiene que entender por qué le estamos pidiendo que se ponga una mascarilla, pero debe haber como una comunicación específica para que él entienda y acepte las cosas. No puedo venir y decirle únicamente que tiene que lavarse las manos a cada hora y que tiene que ponerse una mascarilla y sin darle alguna explicación.
se debe entender realmente que son personas que el estrés no lo van a tolerar de la misma manera como lo tolera una persona joven o un adulto, pues su organismo y su esquema de pensamiento es diferente. Entonces habría que ser muy tolerantes y lo que yo recomiendo es comunicación fluida y comunicación en el sentido más amplio de la palabra cuando se trate de hacer una petición a ese abuelo, a esa abuelita que está en casa, para que de esta manera pues él interprete la información que le estemos dando y sea empático y anuente al momento de colaborarnos en lo que le estamos pidiendo. Excelente, Daniel. Y algo que usted abordaba, y a lo que iba enfocada la pregunta de Lester, ¿verdad? ¿Cómo poder tratar? Pero también tenemos la otra parte. Usted mencionaba que hoy en día hay diferentes edades y el comportamiento también depende de esto. Y quiero enfocarme al tema de los centennials, que sabemos que hoy en día la juventud hasta los 18 años, en su mayoría, su entorno está basado básicamente en lo tecnológico. Y con esta crisis nos hemos dado cuenta que los padres de familia que no han estado al tanto de sus hijos, que no saben qué hacen, hoy sí se están dando cuenta de qué pasan haciendo sus hijos en sus casas. Si tienen teléfonos, iPads, celulares, y realmente este tipo de cosas también ha llevado al extremo, ¿verdad? De que no exista tolerancias a los hijos, que existan discusiones, pero ¿qué recomendaciones usted puede darnos para esos padres que tienen hijos en esta edad? Sí, en primer lugar, se debe entender que pues la tecnología es lo que nos está haciendo el día en estos momentos, y gracias a la tecnología, como algunos desde casa podemos seguir con el trabajo y cómo pues los niños están continuando con sus estudios y su educación a través de la tecnología. Entonces, sería como de cierto modo irresponsable de mi parte poder venir y decirles en este momento que los padres tienen que quitar la tecnología o restar la tecnología de los jóvenes o de los niños cuando realmente hoy sí es necesario. Entonces, algo práctico, algo simple que yo recomendaría es mantener como una supervisión esporádica acerca de lo que el adolescente o el niño está frecuentando o está haciendo con la tecnología. Ok, si voy a estar con mi computadora todo el día porque en este caso el joven va a estar con su computadora todo el día porque todo el día tiene que estar conectado, porque su maestro le envía correos, porque tiene que meterse al Google Classroom de sus materias. Entonces, ok, en primer lugar, pues dejarlo en la parte de la tolerancia, creer hasta cierto punto, pero de forma esporádica estar monitoreando qué está haciendo, qué páginas le está frecuentando, qué está escribiendo en esos correos, quién le está enviando tanto mensajes, si realmente está en el grupo de WhatsApp con los compañeritos, está en su grupo de WhatsApp de la escuela o está haciendo otro tipo de cosas. Entonces no sería venir y restarles algo que se necesita, sino más bien venir y supervisar, establecer acuerdos, establecer horarios, cosas que permitan pues a cada una de las partes tener su respectiva tranquilidad para que todo marche bien en ese aspecto en particular. Muchas gracias, Daniel. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros amigos que están conectados. Tenemos a Elmer, que está en Chile, perdón. Tenemos a María Moreno, tenemos tengo personas de Nicaragua también, tenemos a Fabricio, tenemos varias amistades y familias que están conectados desde otro país. Vamos a seguir. Tenemos otra pregunta. Ya la última pregunta, Daniel, serían más que todas las recomendaciones para los miembros de la familia para tener tiempo de calidad en este momento de cuarentena. Gracias, Lester. Muy bien, y ya para ir cerrando con esta pregunta, entiendo que ya estamos contratiempo en cuestión de minutos. Una recomendación general, y quizás de repente la hemos escuchado por ahí, pero no está de más seguirla diciendo, es aprovechar este tiempo, reforzar esas fortalezas que tenemos y mejorar esas pues, oportunidades de mejora cada quien de manera individual y de manera dentro de mi núcleo o dentro de mi familia como tal. ¿De qué manera se hace eso? Ok, un ejemplo práctico. Si antes habían problemas de
qué sé yo, de comunicación dentro de la casa. Los hijos nunca hablaban con los padres, viceversa, los padres pasaban muy ocupados, nunca hablaban con los hijos. Aprovechar este espacio para crear vínculos más estrechos entre ellos, momentos específicos del día dentro de la casa en donde se tengan conversaciones o pláticas de cosas que antes no se tenían o que no se abordaban, por decirlo de algún modo. Aprovechar como esas oportunidades que se van a ir dando, la hora de desayunar, la hora de almorzar, la hora de cenar. Ya no va a haber una excusa en donde me agarró el tráfico y por eso no vine a cenar con ustedes. Ahora todos vamos a estar dentro de la casa. Sería una recomendación. Lo siguiente, cómo lograr más vínculos más estrechos, es haciendo cosas en conjunto. Los padres hacer actividades con sus hijos, en este caso apoyarles con las tareas, apoyarles con algo que necesiten, de igual manera los hijos con los padres. De esa manera, al estar conviviendo en momentos así en específico, vamos a ir como estrechando esos lazos que tanto se van a necesitar. En términos generales, pues sería aprovechar el tiempo en la medida de lo posible y sacar el mejor resultado del mismo. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Y pues tengo aquí un mensaje, más que todo son recomendaciones de alguien que nos está escuchando también, y nos dice: algo que me ha ayudado a mí para poder mantener la calma y ser tolerante con mi familia es poder crear mi propio espacio en el hogar, poder tolerar los pleitos entre familia y sobre todo poder entender que esta crisis nos puede afectar en todo aspecto. Y es algo muy cierto, porque sabemos de que no solamente afecta el ámbito laboral, no solamente está afectando la parte de educación, sino que también afecta a la familia, y de eso depende también que muchísimas cosas en nuestro entorno se puedan distorsionar, por decirlo así, puedan crear otro tipo de conflictos. Y gracias, Daniel, por su tiempo. No sé si gusta hacer algo otro agregado a todo lo que nos ha estado diciendo en estas 3 sesiones que hemos estado con usted. Voy a hacer un minutito, Daniel. Antes, alguien me dice que comentemos una frase, nos escribió al chat de grupo y nos dice: piensa en grande, de todas formas, siempre vas a pensar y más vale hacerlo en grande. Yo creo que es una frase que nos cae muy bien en este momento, Daniel. Sí, definitivamente. Y bueno, qué mejor que cerrar con esa frase que nos ha llegado. De cierto modo, pues sí, en efecto, siempre vamos a estar generando diferentes cosas, diferentes pensamientos. Entonces, que estos sean enfocados a algo productivo, a algo positivo, a algo que nos genere un desarrollo a nosotros mismos. Yo hablaba en diferentes pues, webinars que he tenido oportunidad de estar impartiendo, que no se trata únicamente de estarme informando de todo lo negativo que está pasando en el mundo, sino también de los resultados buenos que se están dando, como por ejemplo la ecología, cuán beneficiada se ha visto con esta cuarentena, algunas ciertas industrias del mercado en específico, cuán beneficiados se han visto, y incluso nosotros mismos también. Esto nos ha hecho pues desarrollar ciertas habilidades, desarrollar ciertas destrezas que antes con las diferentes comodidades que teníamos no podíamos hacerlo. Entonces, para cerrar, Lester, únicamente eso, buscar eso que necesitamos mejorarlo en la medida de lo posible, para que en algún momento, cuando todo esto se termine y tengamos que retomar las calles, nuestros trabajos y nuestras escuelas, seamos una persona en donde podamos decir que la cuarentena desarrolló algo en mí y contribuyó favorablemente para que yo me convirtiera pues en la persona con los resultados que espero llegar a tener en su debido momento. Solamente, gracias. Muchas gracias, Daniel, por el aporte que has tenido hacia nosotros, hacia todas las personas que han estado conectadas. Esta es ya la 3ª sesión, vamos a estar haciendo próximamente, y estén bastante pendientes de la página de Comunica. Les acabo de compartir al chat de grupo también un link de YouTube, que es una campaña que estamos realizando sobre no compartir en nuestras redes sociales noticias sangrientas o noticias de violencia o noticias que propicien esas conductas y esos malos hábitos. Daniel, bien lo decías hace poco, y dejar de compartir o dejar que nuestros perfiles de nuestras redes sociales se conviertan en una
malinformación o de repente transmitir sentimientos de violencia y de odio a otras personas. Y lo comentaba yo en mi página y decía, ¿cómo es posible que alguien pueda, por querer llamar la atención de seguidores a sus páginas, cómo puede colocar el video de alguien que se está suicidando? Yo creo, Daniel, que eso es gravísimo. Colocar en nuestras redes sociales que el integrante de una familia se suicide y sea una herramienta para que otra persona lo difunda en sus redes sociales y para obtener más seguidores se agarre de eso para poderlo fomentar. Entonces les acabo de compartir el link y lo hemos consensuado con Daniel, que realmente esta situación de compartir noticias sangrientas y dolorosas para otra familia debe mermar, Daniel. Sí, sí, definitivamente, Lester, tú muy bien lo mencionabas, más que ser malísimo, en primer lugar es una falta a la moral y a la integridad de un ser humano como tal, tanto la persona que lastimosamente fue la víctima como también sus familiares dolientes. Y aquí es donde se trabaja mucho la parte de la empatía. Realmente me gustaría a mí estar viviendo lo que otras personas puedan vivir por algo que yo provoque. Creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante antes de hacer algo, pensar realmente si eso me gustaría o me agradara que me lo hicieran a mí o a alguien cercano a mí. Yo pienso que si vamos como desarrollando una mayor empatía, una mayor tolerancia ante las cosas, vamos a tener pues una mejor convivencia, una mejor armonía entre los seres humanos, y eso nos va a llevar pues como humanidad a tener mejores resultados y dejar a un lado ese tipo de costumbres o acciones que lo único que hacen pues es perjudicar a los que están a nuestro alrededor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Leslie, sus palabras de despedida. Así es, muchísimas gracias, Lester, y también agradecer a cada una de las personas que se están conectando, que se conectaron más que todo, y pues saludar a las personas que también se conectaron desde Chicago. Sabemos de que este tema es bien interesante y es importante saber y conocer, y como Lester lo mencionaba también, el fomentar campañas de este tipo es para llevar un mensaje positivo, para dejar en la mente de cada uno de nosotros que ante crisis también no debemos de permitir que las personas con malas intenciones o con cosas negativas lleguen a nosotros y eso también perjudique nuestro tiempo, perjudique nuestra salud mental y nos lleve a crear cosas negativas que también puedan perjudicar a nuestra familia y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias nuevamente por conectarse. Les vamos a estar invitando siempre por nuestras redes sociales a cada una de las conversaciones que vamos a tener a lo largo en este mes de mayo, y de mi parte pues muy agradecida por poder compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Leslie. Acabo de compartir la dirección electrónica, perdón, la dirección para Facebook de Comunica, donde vamos a estar compartiendo también los horarios de los próximos conversatorios, siempre aquí por Zoom. Y nuestro amigo Byron Fabricio Teruel dice, para cerrar, Lester sugiere a todos que lean el libro El hombre más rico del mundo, las enseñanzas del rey Salomón, ¿verdad? Él ha sugerido este libro, así que queda con ustedes para que ustedes lo puedan compartir. Para Agencia Comunica ha sido un placer. Gracias, Daniel. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Leslie, la voz femenina de nuestro equipo. Gracias también a todos los que han conectado de Nicaragua, de Chile, de México, de Chicago y de otras ciudades. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.